Ahí está. Gracias. Buenos días a ambos profesores y a los compas presentes. Hoy les vamos a hablar del texto El sentido de los otros, capítulo 1. Las personas que componen el grupo son Danaitier Erazo, Andrea Cárcamo, Javiera de la Barra, Francisca Gatica, Noemi Gajardo, Natalia Torres y quien les habla, Bárbara Valdebenito. Bueno, el autor que se presenta es Marc Ogier, el cual nació el 2 de septiembre de 1935 en Poitiers, Francia. Es un distinguido pensador y antropólogo especializado en la disciplina de la etnología. Estudió letras clásicas y ciencias sociales. Desde entonces ha destacado por su carrera académica, siendo profesor de sus mismas especialidades, antropología y etnología, en destacadas universidades de París, en la misma que ocupó el puesto de director entre 1985 y 1995. Para lograr comprender de mejor forma la presentación del libro y del capítulo, es necesario dominar los conocimientos con los que el autor se especializa. Los conceptos que necesitamos dominar son antropología y etnología. Antropología es la ciencia que estudia al ser humano de una forma integral. También se define como el estudio científico y humanístico de las especies humanas a través del cual se explora la diversidad en el tiempo y en el espacio. Esta ciencia aborda cuestiones básicas humanas, como lo son el dónde y cuándo se produjo nuestro origen, cómo hemos cambiado y cómo seguiremos cambiando con el tiempo. En resumen, la antropología es una ciencia integradora que estudia al ser humano en el marco de la sociedad y cultura a las que pertenece. En la etnología se conoce como etnología a la ciencia social que estudia las etnias y culturas de pueblos primitivos, en contrario a las actuales civilizaciones occidentales. Es una rama de la antropología que se enfoca especialmente en aquellas sociedades que aparecen como diferentes a lo acostumbrado por nuestra sociedad. La etnología busca relaciones comparativas y similitudes entre las características de diferentes pueblos, esto a través de la religión y la expresión simbólica principalmente, además de la cultura, idioma, costumbres, organización social, sistemas económicos, entre otros. Ya después de comprender estos dos conceptos importantes, podemos dar paso a introducirnos y explicar de qué trata el capítulo número 1 titulado ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? Al comienzo del texto, el autor se cuestiona si el investigador busca al otro. Entonces, ¿quién es el otro? Para poder responder correctamente esta pregunta, es necesario abordar diversos puntos que nos ayudarán a poder tener una conclusión certera de quién en verdad es el otro, si es que éste existe. A base de las interrogantes que se les plantean al etnólogo, como por ejemplo, así que usted vive en las tribus, estudia las costumbres, el autor se cuestiona sobre el otro cultural que se define espontáneamente como una especie de naturaleza. Una naturaleza un poco particular, una naturaleza instituida, lo que nos dejaría como conclusión que el otro cultural es segunda naturaleza. Basándonos en los años 60, años que el propio autor cita, la noción de cultura adquiere un nuevo tono, generando un debate que aún está vigente. Lo que se pondría en cuestión son dos tipos de visiones. Por un lado, la visión funcionalista y por el otro, la antifuncionalista. Por visión funcionalista, hay que entender tanto el punto de vista cultural funcionalista o estricto sensu. Uno de los más claros ejemplos de quienes se basan en esta visión es Karl Marx, ya que su punto de vista se basaba en la explotación del sistema capitalista. Esto quiere decir que el trabajador o la persona no era tratada como tal, sino que era tratada según su infraestructura económica, por ende, siendo tratada como un valor económico. Mientras tanto, la visión antifuncionalista es una fuente del movimiento antifuncionalista, el cual fue Levi Strauss, que al contrario de Marx, se basaba en el conocimiento del simbolismo, el cual se utiliza para construir relaciones que son intrínsecas. El origen del simbolismo se sitúa, según Strauss, en el lado del cerebro, abarcando el conocimiento y el lenguaje.
En ese caso, si la cultura se define como un conjunto de sistemas simbólicos, la condición individual se tendría que definir mediante una alienación necesaria. Pero entonces, ¿a qué nos referimos con alienación? Según lo que explica Marx en el manuscrito Económicos y Filosóficos de 1884, cito textual, el objeto que el trabajo produce, su producto, se enfrenta a él como un extraño, como un poder independiente del producto. Esto quiere decir que a partir de la alienación, el trabajador pierde el control sobre el resultado de su esfuerzo, pasando a ser un objeto que servirá para brindar un beneficio al capitalista. Mientras tanto, esto se refiere explícitamente a un artículo de Lacan en 1948, que dice textualmente: lo que se aliena es lo que llamamos sano del espíritu. Y con eso queremos decir que lo que consiste en existir en un mundo que se puede definir únicamente en relación al yo y el otro. ¿Nos habíamos inclinado hacia otro mundo? Con la crítica antifuncionalista se vuelve a grandes rasgos una atmósfera intelectual, que de cierta forma pone al etnólogo en peligro, ya que corre el riesgo de sustituir el tema finalista de la cultura por otra cultura misteriosa. Respecto a esto, nos podemos formular dos preguntas. Por un lado, ¿cómo es que lo propio del individuo humano sea introducirse en una cultura que aparece a la vez como el límite y la condición de su experiencia singular? Y por otro lado, ¿qué constituye lo específico de una cultura particular, considerando que sea cual sea el lugar en la sociedad, los pertenecientes a esta cultura llevan su sello o marca? Para responder a esto, estamos seguros que hay un TikTok que lo explica. Hi guys, soy la Ale y hoy día vamos a explicar y a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo es que lo propio del individuo humano sea introducirse en una cultura que aparece como el límite y la condición para su existencia singular? Para responder esta pregunta debemos tener una perspectiva de nosotros mismos, desde la perspectiva del yo. Y lo mejor para plantearnos esto es con ejemplos de la vida diaria. Un ejemplo de esto sería el de un cristiano tratando de involucrarse en la cultura mapuche. El cristiano podrá disfrutar de la cultura, de sus comidas, juegos y saberes, pero esta cultura tiene distintas creencias, lo que desencadenaría una limitante para el cristiano, limitante que le dificultaría tanto integrarse como involucrarse en dicha cultura. Si no pudieron comprender ese ejemplo, acá les va otro. Esto se ve reflejado también en los extranjeros haitianos que ingresan a Chile. Si bien ellos pueden disfrutar de nuestras costumbres, tradiciones y por ende nuestra cultura, se les sería muy difícil involucrarse y ser pertenecientes de la cultura chilena, ya que estos presentarían limitantes. Bueno, sumándome a las palabras de mis compas, bueno, primero vamos a hacer una actividad. ¿No me podéis compartir mientras tanto? Pero deja de compartir por fin. Ah, verdad, perdón. Mientras tanto, me gustaría añadir otro ejemplo, y es que, eh, bueno, no sé si recuerdan que hace un tiempo pasó en las noticias, creo que fue en Afganistán, en donde violentaban y mataban a mujeres por salir, bueno, por muchas razones, la verdad, por salir sin el permiso de su pareja, o por mostrar algo más que sus ojos, o simplemente por el hecho de hablar. Lamentablemente acá podemos ver y saber que el limitante ya no vendría siendo como el idioma o la vestimenta, sino que netamente el limitante para esas mujeres es ser mujeres. Para poner en práctica lo que hemos dicho, a continuación realizaremos una actividad en donde deben introducir palabras o frases claves de lo que se explicó en el TikTok y deben responder la pregunta que es presentada.
Muy bien. Ahora podemos ver los resultados de la actividad y aquí nos podemos dar cuenta de que las palabras que más sobresalen son lenguaje y racismo. ¿Por qué creen que estas palabras fueron las más nombradas? Esto lo podemos ver ya que en el último tiempo, por ejemplo, se ha demostrado con la llegada de los migrantes a nuestro país. Con las palabras que se repitieron, por ejemplo, el racismo, lo podemos identificar en los migrantes haitianos, peruanos, colombianos, entre otros, que han llegado a Chile, los cuales por su tono de piel o lugares de donde provienen reciben malos tratos o trabajos precarios, agregando que sufren a la hora de tener que aprender a integrarse a un nuevo lenguaje, ya que ellos y ellas vienen con sus propias limitaciones en cuanto a sus modismos, dificultando la comunicación y comprensión a la hora de socializar. Que con esta actividad nos dimos cuenta de que existen muchos limitantes, ya sean hacia nosotros mismos o hacia los pares. Bueno, también para ver lo que pusieron ustedes, los voy a leer, que ustedes también pusieron lenguaje, racismo, xenofobia, estereotipos, creencias, egoísmo, tradiciones, prejuicios, discriminación, comunicación, creencias y tradiciones nuevamente, la falta de cultura, machismo, la moral, lengua, la dominación del hombre, dinero, miedo, poder, ideologías, entre otros. No, déjame compartir. Ay, muchas gracias. Como Sí. Luego de esta actividad, continuando con lo señalado en el texto, entramos a hablar del mundo imaginario. Para comprender el mundo imaginario, primeramente tenemos que conocer la interrogativa que Castoriadis, que plantea que por qué se tiene que buscar una sociedad en el imaginario. Y hablando del imaginario, debemos saber que el centro de este tiene que ser algo irreductible a lo funcional, y esto es algo que vendría siendo realizado por la sociedad. Por ende, este imaginario tiene que ser algo salido de los factores reales. Como síntesis, el mundo imaginario vendría siendo la cultura, y esta, por ende, es el suplemento de lo social. La cultura es a lo que tenemos que llegar cuando ya no hay una explicación funcional o determinista. La frase, y ahora cito textual del libro, la cultura entendida como una resta sustituye a la cultura entendida como una suma. Con esto podemos entender como que en un comienzo la cultura era una resta, ya que era tomada como un otro, una segunda naturaleza, siendo desplazada del mundo real funcional. Pero este mundo real funcional, al no encontrar explicación dentro de sí, debe buscarlo en el imaginario, y por ende en una cultura, siendo esto un suplemento y siguiendo la lógica, una suma en vez de una resta. A base de todo esto, se le asigna el papel al etnólogo, quien estudia la cultura de los pueblos, de explicar lo inexplicable y lo irreductible, esto sin caer en determinaciones que para la cultura que describe no existe. Bueno, diferencia social. El etnólogo descubre que no son culturas, sino sociedades. La antropología funcionalista es limitada, tanto que tiene que llegar la antropología de los otros para explicar la jerarquía en las sociedades, porque si se estudiara con la antropología funcional sería algo único. Alteridad, cito, juego de fronteras que tiende tanto a asimilar al otro y a producir de nuevo la dinámica interna de la diferencia. En otras palabras, la alteridad señala la condición del otro. Quiere decir ver al otro desde la perspectiva de yo. Es como vemos al prójimo de nuestro propio punto de vista. Ya, pero este concepto refiere a ubicarnos, bueno, como dije, en los zapatos del otro y así hacer un diálogo, generar un diálogo para llevarla a una relación armoniosa y pacífica. Por ejemplo, tenemos el empleo cuidadoso de las palabras. Un trabajo importante del etnólogo es el cuidado de las palabras al momento de preguntar como al momento de interpretar la respuesta. Pues la influencia de su propia naturaleza puede mezclarse con la otra y dar un resultado incierto a la investigación. Otro ejemplo que tenemos es la pluralidad del yo. El autor hace referencia a distintas tribus que conoció para explicar la cultura y sociedad de estas. Dentro de lo estudiado se da cuenta de las distintas jerarquías sociales, identidades y la significación del yo.
Bueno, ahora les traemos una actividad musical para la cual requerimos su participación y especial atención auditiva. También esperamos que los que quieran se dejen llevar con el ritmo de la música y sentir las melodías desde donde se encuentren en este momento. A continuación, les presentaremos 5 melodías, y cada una de ellas contará con 4 alternativas distintas. Ustedes deben asociarlas a una nacionalidad o pueblo de diferentes partes del mundo. Para responder, deben escribir la alternativa que crean correcta, ya sea la letra o el nombre del país a la cual corresponda a través del chat del Zoom. Muy bien, vamos con la primera melodía. ¿A qué país o pueblo la asocias? Las alternativas son A, Egipto, alternativa B, Perú, alternativa C, Argentina, alternativa D, mayas. La alternativa correcta era C, Argentina. Ahora vamos con la siguiente melodía. ¿A qué país o pueblo la van a asociar? Alternativa A, Colombia, alternativa B, Mapuche, alternativa C, Aymara, alternativa D, Brasil. La alternativa correcta es A, Colombia. Ahora vamos con la siguiente. ¿A qué país o pueblo la asocian? Alternativa A, Ecuador, alternativa B, Aymara, alternativa C, Perú y alternativa D, Mapuche. La alternativa correcta es B, Mapuche. Vamos con la quinta melodía. ¿A qué país o pueblo la asocia? Alternativa A, Colombia, alternativa B, México, alternativa C, andina peruana, alternativa D, mayas. José Alfredo, tópele con ganas. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste. La alternativa correcta es B, México. Y ahora vamos con otra melodía. ¿A qué país o pueblo la asocian? Alternativa A, Brasil, alternativa B, Uruguay, alternativa C, Puerto Rico y alternativa D, Chile. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalenha Rojão. La alternativa correcta es A, Brasil. Y ahora vamos con la última melodía. ¿A qué país o pueblo la asocian? Alternativa A, Puerto Rico, alternativa B, Cuba, alternativa C, Jamaica, la alternativa D, Costa Rica. Bye bye en tête en bas, ti bois, y'a comment y comprendre, faudrait pas y faire style. Bye bye en tête en ti son boy, tout est sa boucle, moi c'est pas son quatre travail. Son boy, stand by, sur le rythme ne fout pas la bagaille. Son boy, stand by, t'as pas de
les lasers, tu veux jouer les Jedi. Sonboy, stand by. Si on leur dit game, ne faut pas la bagaille. Sonboy. La alternativa correcta es C, Jamaica. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cuál es la finalidad de esta actividad musical? Con esta actividad, nosotras quisimos que se cuestionaran y se preguntaran el por qué asimilamos ciertas melodías o sonidos a un país o un pueblo en específico. Porque caemos en los estereotipos de las sociedades dominantes. Puede ser donde crecimos con ideas concretas hacia ciertas culturas, catalogando como a los otros a estas mismas. Por ejemplo, en el colegio enseñan que cada país tiene su música tradicional, excluyendo, entre comillas, la posibilidad de que estas culturas representen otros estilos musicales, creando identidades culturales basadas en sonidos, vestimentas, lugares geográficos y hasta en distintos tonos de piel. Otro ejemplo de esto son las competencias de bailes nacionales e internacionales, ya que al observarlas o presenciarlas nos podemos dar cuenta de que existe solo un tipo de música para la representatividad de cada país. Un caso de esto sería la competencia nacional argentina representada por el tango, al igual que sucede con la cueca en Chile, el compa en Haití, el tamunangui en Venezuela, la cumbia en Colombia, entre otras. Por lo que al escuchar este estilo de música en particular, las personas asumen que ese baile representa a todo el país, siendo característico de él. Por último, se puede apreciar que en nuestro país se olvida la idea de mestizaje entre españoles y mapuches, donde no solemos recordar este último como base de nuestra sociedad, lo que nos impide recordar nuestras raíces y espiritualidad de nuestros antepasados, sin darnos cuenta que aislamos, encasillamos y degradamos lo que nos es desconocido y ajeno, así generando estereotipos en la sociedad de que el pueblo mapuche es el otro y hasta los sentimos ajenos a nosotros mismos. Conceptos para entender el debate antropológico. El efecto perturbador del encuentro con los otros no radica solo en la esencia de los pueblos con sus costumbres y tradiciones, sino que reside en las concepciones occidentales alteradas acerca de la identidad y la alteridad. A base de eso podemos abarcar aquel debate al cual los antropólogos se enfrentan, y para eso es necesario tener en cuenta el problema de la pluralidad interna del yo, y en ello los 4 conceptos claves. Relación entre el yo y el otro. Esto se refiere a que la parte más activa de la personalidad individual, la que actúa, se desplaza, interviene con los otros y escribe la historia. El yo siempre se evidencia con la relación a un donde busca reconocer, y en ese reflejo imaginar el sujeto intenta ubicar el objeto que satisfaga los deseos y pulsiones. Identidad. La identidad no es más que tal relativa abierta, en todo caso, a la influencia de la relación de la otra individualidad. Como principios que constituyen al individuo, la identidad y relaciones donde este último se hereda a través de costumbres y redes propias de cada cultura, ya que el individuo no existe más que por su posición en un sistema de relaciones, dejando este sistema no solo bajo relaciones psíquicas o individuales, sino tomando aspectos de organizaciones sociales. Identidad individual. En el momento en que un individuo adquiere existencia aceptando la cultura como una organización social que representa la relación a través de símbolos, donde se comienza a entender que la huella ancestral no es un todo, sino parte de él. Comienza a permitirse modificar, heredar y transmitir costumbres y creencias. En conclusión, Mark Uge plasma en este capítulo descripciones que logra realizar con respecto a sus vivencias en los distintos viajes, en donde toma en cuenta las diversas culturas con el fin de encontrar y dar a conocer el sentido de los otros dentro de esas experiencias observadas. Parece que la compañera se quedó sin conexión. Sí, como que estamos viendo que se cayó. ¿Ahora me escuchan? Ahí Que volvió. recién voy. Sí. Y ahora sí.
abordando la significación y el sentido que las personas, sin importar a la cultura que pertenezcan, dan a su propia existencia, dando importancia a la identidad que está en juego para los grupos y los individuos que están involucrados. Cito textualmente. Así como las dos etnologías no forman más que una, el otro cultural y el otro individual no forman más que uno. Esto quiere decir que ambas etnologías, tanto la funcionalista como la antifuncionalista, son necesarias para poder llegar al otro y abarcar sus formas de desenvolverse en la sociedad, ya sea en base a su sistema económico, valores jerárquicos y convivencias con el otro. Si se separan ambas visiones, queda una historia incompleta que puede llegar a crear un exceso de significación. Asimismo pasa con el otro, pues se necesitan de un todo para poder conocerles. Eso implica involucrarnos con este y aprender desde su modo individual y lo cultural. Y para ustedes, ¿quién es el otro? Bueno, así concluye nuestra presentación. Agradecemos a todas las personitas que participaron y estuvieron atentas. Muchas gracias. Muchas gracias. Súper. Muchas gracias. Yo tengo algunas preguntas y algunos comentarios. Me gustaría que quienes puedan, particularmente la gente que expuso, prendan sus cámaras, por favor. Y las compañeras y compañeros, quizás en un gesto de solidaridad con ellas, también lo podrían hacer. Quien quiera del grupo, de manera voluntaria, me gustaría que me explique, pero con sus propias palabras, qué entiende Marc Augé por alteridad. ¿Alguien lo va a responder o nadie lo va a responder? Si nadie lo va a responder, que lo diga para que no sigamos esperando. Profe, yo creo que en resumidas palabras, creo que el autor entiende por alteridad como que el yo pueda ponerse en la posición del otro, como que entender el punto de vista de la otra persona. Básicamente creo que es. Bien, gracias. Y otra persona del grupo que me responda, por favor, a partir de esta perspectiva de la alteridad que menciona la compañera y quizás también de otros elementos que a ustedes les pueden haber hecho sentido, ¿cómo se construye entonces la identidad? Esto lo revisaron ustedes, estaba en una lámina de PowerPoint, pero insisto, me gustaría que lo explicaran con sus propias palabras. O sea, por las cosas que ya entendí, al final la identidad se va construyendo a partir de un todo, ya sea como se construye la sociedad a partir de los acuerdos sociales que toman, como la forma jerárquica en la que se organizan, como explicaba en su momento Augé, donde explicaba que si bien pueden haber como culturas muy cercanas una a otra, cada una tiene su propia identidad, ya sea por el hecho de que algunas tienen una forma de poder diferente, ya sea a través de un matriarcado o un patriarcado, cómo se ve la mezcla de estas culturas y cómo se ven, cómo se ve cómo actúan ellos a esta mezcla que puede existir entre dos culturas cercanas, o también cómo se desarrollan entre ellos, cómo actúan frente a estas creencias que pueden tener,
ya sea a través de espirituales o los castigos que tenían respecto a la brujería, entre otros. No sé si mis compas quieren agregar algo más. Gracias, Noemí. Ya. Algunas observaciones generales para todas, para todos, para las exposiciones siguientes. Está muy bien que las compañeras, al estar leyendo citas, indiquen que son citas textuales. Se agradece eso porque si no, se puede ser entendido como plagio. Es una formalidad muy importante de entender. Importante también que ustedes se metieron en un tema que es bien profundo y fue arriesgado quizás hablar de racismo. ¿Ya? Si bien no lo vamos a revisar acá, lo vamos a ver el otro año creo para ustedes en enfoques. El racismo es una consecuencia de la operacionalización de estas categorías que ustedes llaman como limitantes, ¿ya? El racismo en sí mismo no es una limitante, ¿ya? El racismo es una consecuencia de una serie de prácticas culturales que en ciencias sociales muchas veces llamamos determinantes o marcadores raciales, ¿ya? Que son interpretados de una forma tal que hacen operacionalizar prácticas racistas, ¿ya? Estos marcadores raciales pueden ser, por ejemplo, no necesariamente el color de piel, aunque es uno de los más evidentes en nuestra cultura, ¿ya? Pueden ser también la religión, pueden ser el idioma, otros aspectos de la cultura. Y por último, que lo mencioné, no sé si la clase pasada o la primera clase, en una de las actividades que ustedes hicieron, alguna compañera o compañero, ¿no?, del grupo, mencionó que el racismo o algo así era por falta de cultura, ¿ya? Importante, quizás yo no he sido tan clara, pero aclarar, valga la redundancia, que no existen individuos, ni seres, ni colectivos, ni comunidades que no tengan cultura. No hay personas faltas de cultura, ¿ya? Lo que uno hace es hacer cierta jerarquización, ¿ya? O dar más valor a ciertas prácticas culturales que a otras. Algunas prácticas culturales, por supuesto que las despreciamos, ¿ya? Pero no dejan de ser cultura, ¿ya? Lo otro, entender que alguien es, por ejemplo, inculto, es no comprender el concepto de cultura, ¿ya? Ahora les voy a pedir, al igual que la clase pasada, que quienes no expusieron se desconecten. Espérenme un poquito, son las 10:26 según mi reloj, a las 10:45 volvemos, ¿ya? Y que ahora solo se queden las personas del grupo y el profesor, por supuesto. Profe, disculpa, ¿a qué hora volvemos? No A escuché las bien. 10:45. Ya. ¿Está solo el grupo? No, todavía no. ¿Quién no es del grupo? Ahí estamos todas. Ahora sí, profe. Ya, perfecto. Espérenme un poquito que estoy copiándolo el nombre. Mauricio, no sé si tú quieres comentar algo de la exposición. Sí, felicitar a las que expusieron. Bueno, como decía la profe Victoria, ustedes se metieron en un tema así bien relevante y que está en boga ahora en este tiempo con todo lo que ha sucedido, bueno, en Iquique y que viene pasando hace mucho tiempo. Así que las felicito como pudieron resolver este tema. Espero que el concepto, sobre todo, que explicó la profe Victoria, se nos quede más o menos la idea, o no más o menos, sino que muy bien la idea, porque es algo súper relevante
y nos va a facilitar harto el trabajo después en la profesión, ¿ya? Así que las felicito también porque hicieron dinámica la exposición, no fue tedioso, así que eso, y avancemos, eso, que vamos integrando los conceptos, eso, felicidades. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Ya. Algunas observaciones de forma, porque me gustó bastante la exposición, al igual que como dijo el profesor, me gustó por su dinamismo, ¿ya? Lo que mencioné la clase pasada del ritmo, que para mí es muy importante, para no hacer tediosa la exposición de cualquier tema, aquí estuvo muy presente, ¿ya? Si bien a mí me costó, pero también puede ser una brecha generacional, me costó entender el TikTok, pero me gustó mucho la actividad musical, ¿ya? La sentí muy pertinente y muy innovadora además, ¿ya? Una observación, el mestizaje de lo que ahora entendemos la cultura chilena es mucho más amplio que lo español y mapuche, ¿ya? Sin querer ni subestimar ni quitar preponderancia a los mapuches, también hay una mirada bien hegemónica ahí al entender que el mestizaje somos solo lo español y mapuche, ¿ya? Somos mucha más champurria que eso. ¿Qué más? Una observación, por si a alguien le interesa seguir con estos temas, etcétera. Carl Lévi-Strauss es un antropólogo francés, estructuralista, bla, 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 y no es solo Strauss, ya su apellido compuesto es Lévi-Strauss, porque en el PowerPoint aparecía como Marx versus Strauss. Eso nomás. Noemí, ¿qué nota se pone en su trabajo grupal? Yo, la verdad, siento que di todo de mí, así que un 7. Francisca Gatica, ¿qué nota se pone? Yo me pondría como un 6.5. Natalia Torres, ¿qué nota se pone? 6.5, profe. 6.5, perdón, que no sé si tengo yo malo el internet o usted. Sí, ya. 6.5. Bárbara Valdebenito. Nota, pero ¿qué pienso de nota grupal o individual? No, de usted en su participación y su aporte al grupo. Yo creo que un 6.8. Andrea Cárcamo. Yo creo que un 7, profe. Danaitiare Erazo. Sí, igual, 6.8, un 7. 2 notas. 7. Vieron de la barra. Yo creo que como un 6.5 también. Ya, perfecto. No me falta nadie, ¿verdad? No, profe. No, profe. Chiquillas, esta nota es promediada, es individual y es promediada con la nota de grupo que vamos a poner con el profesor, ¿ya? Durante la tarde enviamos a algún correo de ustedes la nota final. ¿A qué correo la quieren recibir? ¿Un correo por todas, profe? Sí, un correo para todas. Ya, yo pongo el mío. Ya, ¿cuál es Es su más correo? fácil, estoy yo. El de la U, andrea.carcamo@usach.cl. Perfecto. Noemí, ¿está? Noemí, usted es la representante, ¿cierto? Sí. Ah, es que la semana pasada le mandé un correo y le pedí que me lo respondiera y no me lo respondió. Ay, sí se lo respondí, no le llegó. No, tal vez no. No, uno que le doy mi WhatsApp por si acaso. Sí, eso. lo guardé todo y le había dicho que le agregué. Ya, reenvíemelo otra vez, ya, porque Ya. no lo tengo. ¿Ya? Ya. Ya, chiquillas, muchas gracias. Nos vemos en la continuación de la clase. Es que yo estoy grabando, se me había olvidado para la grabación. Ah, bueno, no importa. Pásenle el hosting al profesor Mauricio. Ah, pero ¿la detengo nomás o se la paso? Sí, no deténgala nomás, pero le Ah, ya. pone pausa nomás. Ah, ya.